Ahí ya está compartido. Sí, Sí. ahí está compartido. Ya. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Les quedo muy agradecido por eso. Les voy a hablar algo de lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Porque la pandemia nos golpeó con todo, ¿no? Fue un nuevo sistema, tratamos de organizar grupos y todo eso por medio de la virtualidad, por medio de estas herramientas del Zoom y todo lo demás. Y salió algo interesante, ¿no? Entonces, es un estudio bastante descriptivo de lo que hicimos y es del primer brote, son los primeros pacientes que aparecieron en Quito, ¿ya? Y logramos unirnos con todas las personas que están ahí citadas, ¿no? Está Daniel Romero, que está en la Universidad de Kansas, está Marco Bonifaz, Juan Gaviria, Daniel Mero, Narcisa Guncha, Asiris Pérez, María García, Hugo Espejo, Franklin Espinosa, Edison Lignia, Mauricio Espinel, Francisco Mora y Jorge Reyes, que pertenecen al IES, ¿no? En especial al Hospital IES Quito Sur. Y también trabajamos con Emanuel Cuentín de la Universidad de la UTE, Universidad Tecnológica y Comercial, y con Enrique Terán, que también está en la Universidad de San Francisco. Sí, me tomo un tiempito en nombrarles a todos porque es lo justo, ¿no? Todos hemos trabajado y sí me han sacado alguna vez de los créditos, entonces mejor se les nombra a todos porque todos hicimos un buen trabajo y empezamos con esto. Ya, la idea, el asunto fue que empieza la pandemia. Ya empieza la pandemia, llega el primer caso y ahí está, en el 29 de febrero se detecta el primer caso. ¿Ya? Y suceden alguna serie de eventos, ¿no? La epidemia, la pandemia se empieza a comportar de forma diferente en las diferentes partes del país, ¿ya? Y también se establece un mecanismo de respuesta, ¿ya? Se trata de responder a esto. Entonces, los hospitales, de lo que eran hospitales generales y atendían todo, ¿ya? Cambian y se empiezan a centralizar y se vuelven COVID exclusivo, ¿ya? Y ese es el caso de este hospital y es Quito Sur, que alrededor tiene 450 camas, ya es un hospital relativamente grande, tomando en cuenta que el Eugenio Espejo me parece que está en alrededor de 500 a 600 camas, ¿ya? Entonces es un hospital más o menos de ese tamaño en el que se realizan alrededor de 1000 cirugías anuales. ¿Ya? Y el principal problema que existía era que el diagnóstico de COVID, el diagnóstico de esta enfermedad, se realizaba por pruebas de PCR, pero estas pruebas de PCR, la realización estaba centralizado en el Instituto de Salud Pública, el IES, el INSPI, perdón, donde pronto, con la gran cantidad de casos, quedan abrumados, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de cómo se comportó la pandemia en los primeros momentos, ¿no? Entonces, estos son los casos a nivel de Ecuador. Desde febrero empiezan a aumentar, para el 5 de abril hay un pico y luego sí empieza un flujo, una cantidad de casos en forma masiva para a finales, a mediados de abril, abril 17, donde ya se sobrepasa los 15.000 casos. ¿Sí? Pero la dinámica, como les mencionaba, se presenta diferente. No fue lo mismo la forma en que se presentó la pandemia en la región de Guayas con la de Pichincha. Miren, en Guayas para el 2017 ya se tenía una cantidad enorme de casos. Sí, ya estaban cerca de los 8.000 casos. Mientras que en Pichincha, para la misma fecha, los casos estaban cercanos a los 700, 800, ¿no? Claro, con todos los problemas de diagnóstico que implicaba, ¿no? El poco acceso que se tenía en esos instantes a las PCRs en tiempo real, porque es la forma adecuada, se le consideraba como el gold estándar para identificarle a COVID. ¿Sí? Entonces, básicamente, existen estos dos escenarios, ¿no? En Pichincha hay un brote
hay un número que están aumentando los casos, pero brinda cierto tiempo, ¿ya? Le permite, eh, entrega hasta cierto punto o una oportunidad, brinda algo de tiempo para que los hospitales puedan adaptarse a lo que se venía, ¿ya? Y entonces el Hospital IES Quito Sur entabla todo un proceso para confrontar la epidemia que se viene, ¿ya? El problema principal era cómo hacer el diagnóstico de casos, ¿ya? Entonces, lo que se tenía, como yo les digo, es el PCR. Sí, el PCR va a ser la primera causa, pero no había suficientes pruebas. Y ahí hubo la, hasta cierto punto el apoyo en que es posible identificar COVID por medio del uso de tomografías, ¿sí? Entonces, el paciente ingresa a la tomografía y por medio de inteligencia artificial de un algoritmo de la empresa Huawei que colocó en este hospital IES Quito Sur como uno de los primeros sitios en Sudamérica que se puso, la máquina con este algoritmo entregaba un dato y analizando las imágenes y comparándolas con una base de datos ya grande que se tenía de pacientes confirmados con COVID, se analizaba los patrones de imagen y por medio de inteligencia artificial se identificaba un score y decía, esto tiene más de 70% de probabilidades de que sea COVID, esto tiene menos del 30% de probabilidades de que sea COVID, esto tiene un rango entre 50 y 40%, daba un porcentaje de probabilidad de que sea COVID solamente basándose en los patrones de la imagen, ¿sí? El asunto es que no había más, ¿sí? No había la disponibilidad de pruebas de PCR en tiempo real. Entonces, se utilizó esta estrategia de, eh, de diagnóstico por imagen con apoyo de inteligencia artificial para tratar un poco de clasificar los pacientes y cambiar el, el manejo en los distintos, en el hospital, ¿sí? Entonces, el- este score me daba un porcentaje y se le podía clasificar más o menos en que no es severo y que hay baja probabilidad de que sea COVID, entre un 0 y 30%. que la probabilidad de que sea COVID es moderada, entre un 20 y 70% de lo que nos daba la indicación la máquina, o que seguramente sí es COVID, que hay una probabilidad bastante alta cuando es mayor al 70%. Y de acuerdo a eso, se fueron colocando a los pacientes en los distintos servicios. Entonces, en Clínica 1, donde era Clínica 1, se colocaron a los pacientes que muy probablemente tenían COVID, ¿ya? En cirugía 1 se colocó a los que medianamente daba esta proporción y en cirugía 2 en donde no eran tan severos, ¿ya? Y también se colocó, bueno, la de sensibilidad y especificidad ya les voy a comentar luego, porque se logró calcular en función de esto en comparación con el real time cuánto nos daba, ¿ya? Y eh, se estableció todo un protocolo de movilización de los pacientes. El asunto es que era un virus nuevo, todavía eh, no se tenía toda la información que disponemos ahora. Entonces, la forma de manejar estos pacientes, cómo llevarles, ocasionó que en el hospital, que estaba ya recibiendo pacientes con COVID, asigne toda la zona 1, la torre 1, y un ascensor exclusivo para el manejo de estos pacientes, mientras que en la zona 2, en la torre 2, torre 3, 4 y 5, todo lo que está en gris es sitios por donde no va a ingresar no van a pasar los pacientes, ¿sí? Son sitios donde definitivamente van a quedar aislados y no van a llegar a los pacientes. Porque en ese entonces, como les digo, el hospital todavía incluso manejaba servicios de pediatría, manejaba servicios de ginecología y todavía estaba brindando esos servicios, ¿ya? Y se entabla
se coloca un protocolo que le denominan virus en movimiento, porque al paciente que llegaba con un triaje externo ingresaba al servicio de emergencias y de ahí se hacía un protocolo en el que se van a cerrar los pasillos, se cierran los pasillos, se bloquea el elevador y se le transporta a la zona de tomografía, ¿ya? Y estas flechas indican el flujo de por dónde podían llegar los pacientes hasta ir las diferentes áreas, ¿sí? Para principalmente evitar que exista el riesgo de que se produzcan brotes y que el resto de pacientes de los hospitales o el personal se vea afectado, ¿sí? Una vez que llegan acá a terapia intensiva, ¿cómo es? Al servicio de imagenología donde se encuentra el tomógrafo, y para evitar que el tomógrafo se vuelva, y toda esta parte, se vuelva un medio de contagio, un fomite, por decirlo de alguna manera, se cerraban los pasadizos y se utilizaba un robot con un pulso para producir ultravioletas, rayos ultravioletas. Entonces se cerraban los pasadizos, se pasaba el robot y quedaba todo completamente esterilizado y de esa manera se evitaba que exista el riesgo de contagio. ¿Sí? El asunto es que esto empieza a funcionar de cierta manera, pero el flujo de pacientes aumenta y continúa aumentando hasta que en una segunda instancia eh, se asignan ya directamente otras áreas para el manejo de pacientes con sospecha de COVID. Entonces, la clínica 1, clínica 2 son definitivamente áreas completamente COVID. Terapia intensiva, emergencia, se sabe que ahí están los pacientes también. El área de cirugía 1, cirugía 2 también se vuelven exclusivas COVID y a los pacientes con bajo riesgo se les empieza a colocar ya en áreas de cirugía 3 y ginecología que definitivamente deja de brindar este servicio. Y de esta forma, el hospital cambia, ¿sí? Todo lo que estaba conformado en brindar todos una serie de servicios va a volverse poco a poco a una área de COVID exclusivo, ¿sí? Debido al gran número de pacientes que empezaron a ser recibidos, ¿ya? Entonces, el objetivo de nuestro primer artículo era primero describir cómo fue este cambio, ¿no? Cómo un hospital tuvo que cambiar de dar todos los servicios a atender mixto hasta volverse completamente COVID, ¿sí? Y las medidas que se utilizaron, ¿no? Por ejemplo, este protocolo de virus en movimiento en la que se limitaba la presencia de otros pacientes y también el acceso a los sitios por donde estaban transitando los pacientes y las precauciones para evitar que las zonas pues, se produzcan o se formen por decirlo de alguna manera, un fomite para el contagio de otras, o personal de salud y personas. Ujú. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte fue, como era el primer brote, también considerábamos muy interesante describir cuáles eran las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que se presentaron durante este primer brote, el brote aquí en Quito. Y se logró hacer una base de datos de un análisis pequeño de 75 pacientes en los que se identificó todas estas cosas, ¿no? Definitivamente positivos por real-time PCR confirmados. Encontramos que la media de edad fue 50 años, que es lo que normalmente estaba siendo descrito, eh, mucho más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? En terapia intensiva también más frecuente fueron hombres los que llegaron a terapia intensiva, ¿sí? Eh, de ahí los factores de riesgo. Contacto con un caso de COVID previamente, sí, hubo un 16%. Un contacto con personas europeas que vinieron acá, había alrededor de un 5% de este, de que se logró encontrar un nexo epidemiológico que se podría seguir.
Y en un 23% de los casos definitivamente no logramos conseguir cuál era propiamente el nexo epidemiológico. Definitivamente no se sabía. Para este entonces, cuando fue hecha el corte de esta base de datos, la epidemia en Guayaquil ya estaba establecida, ¿sí? Entonces, también para nosotros fue relevante identificar eh, que hubo un viaje a Guayaquil previamente y fue casi en la mitad de los casos, bueno, poco menos de la mitad de los casos, un 42% se sabía que habían viajado recientemente a Guayaquil, a otras ciudades, cerca del 10% si habían estado en otros países en la zona europea, porque en Europa ya estaba también los casos, ya estaba en un nivel importante. Acuérdense que Italia fue uno de los sitios donde había empezado, ya, donde ya se venía, ya se conocía un poco de la enfermedad, que llegó al 3%, y el caso de una persona que era trabajador de salud, que también fue encontrado. De ahí lo más frecuente, lo que se encontró más frecuente, sí fue en esta serie fiebre, con el 96% de los casos. No llegaba al 100%, pero un 96% de los casos sí tuvieron fiebre. Algo de tos, 78% de casos, odinofagia, un 54%, cefalea, 21%, diarrea, un 20%, vómito, 8%, y anosmia, fue un 6% más o menos. En realidad, anosmia fue uno de los síntomas que fueron descritos en esta enfermedad en forma más tardía, ¿no? No llegó en el diagnóstico de enfermedad inicial, en la definición de enfermedad inicial que se emitió, sino que fue identificado poco después junto con las manifestaciones cutáneas y para nosotros entonces nos pareció muy relevante recuperar esta información. Y ahí encontramos que sí, anosmia estaba presente, pero era uno de los síntomas menos frecuentes que pudimos recuperar. Ujú. Ya. De ahí, para hablar un poco de ya la parte de resultados y mezclando y en conjunto con la discusión, encontramos esto, ¿no? De estos 75 pacientes, lo que necesitábamos hacer, lo que queríamos saber es cuánto en realidad la tomografía nos estaba apoyando, ¿sí? Entonces, logramos comparar una muestra de 75 pacientes. No es muy grande. eh, Sin embargo, nos arrojó cierta información, ¿no? Eh, a compararle con PCR positivo. Entonces, y haciendo el corte sobre 70, ¿sí? Es decir, si la máquina me dice que 70 o más en cuanto a la probabilidad de que sea COVID, ¿qué tan certero es esto? ¿Ya? Entonces, en- encontramos que los valores de sensibilidad y especificidad, haciendo el cálculo aquí con la tablita de 2 por 2, aquí tenemos los casos que eran positivos para PCR, ¿sí? Y que además tenían un cuadro un score por inteligencia artificial de mayor a 70, fueron 6 casos. Positivo para PCR y con un score menor a 70, fueron 22 casos. ¿Ya? En el cuadro, en la parte de negativos para PCR, y que aparte de eso tenían un score positivo, fueron 3 casos. Negativos para PCR y con un score menor de 70, fueron 6 casos. Haciendo los análisis de sensibilidad y especificidad, me da que sensibilidad va a ser alrededor de un 21%, mientras que especificidad llega hasta un 66,7%. ¿Ya? Entonces, sí, se encontraron 5 pacientes confirmados como positivos por laboratorio que demostraron ausencia de patrones en imágenes en los pulmones, 7 pacientes negativos para SARS-CoV mostraron lesiones periféricas y 4 mostraron patrones centrales en función de las lesiones estas que se presentan en la imagen y son analizadas por este algoritmo en forma automática para identificar si son o no. ¿Ya?
De acuerdo a esto, primero hay que aceptar algo que pusimos como limitaciones en nuestro estudio, el número de pacientes, ¿no? La serie de pacientes es pequeña, sin embargo, para el momento era una de las poquísimas series de pacientes que existían y que lograba hacer este análisis, esta evaluación sobre si el algoritmo de Huawei que utilizaba, realmente qué porcentaje o qué valores de sensibilidad y especificidad tenía. Eso hay que aceptarlo, son pocos pacientes. Lo segundo muy relevante de esto es que una especificidad de 66,7% en el contexto de que no puedo conseguir todas las PCRs que necesito, que no hay la cantidad adecuada de pruebas del laboratorio, sí fue relevante, ¿no? O sea, era una herramienta, no era una herramienta óptima, pero era una herramienta sobre la cual se podía trabajar y con la que se podía tener al menos algún indicio de cómo orientar y cómo clasificar los pacientes. ¿Ya? De ahí otros valores de laboratorio que nos resultaron bastante relevantes y que nos resultaba bastante relevante lo que teníamos que nos parecía relevante recuperar esta información. Fue todo esto de los patrones de otros marcadores en sangre, ¿no? Por ejemplo, el dímero D, sí, la creatinina fosfoquinasa, la lactato deshidrogenasa, valores de la proteína C reactiva, valores de procalcitonina, de creatinina, de alanina transaminasa y de aspartato transaminasa, ¿sí? Y lo que intentamos comparar fue entre pacientes que están en terapia intensiva y aquellos que están fuera de terapia intensiva y ver si es que en realidad había algún marcador que nos indique que es una buena opción como para ser tomada en cuenta en caso de que sea para poder orientar un poco en el manejo diagnóstico. Para el momento, como les menciono, estábamos en una etapa inicial de la pandemia. También eran de las pocas series que habían revisado esto. Después se corroboró, en realidad, con otra información, otros artículos publicados, que sí hay variaciones y marcadores que pueden ayudar un poco en cuanto al diagnóstico. En especial, sí, proteína C reactiva, sí, que la encontramos en los pacientes que estaban en terapia intensiva, alrededor de 4 veces más, sí. La LDH también, que se encontró casi poco más del doble, que también se identificó luego información que encontraban la LDH y también linfopenia. Sí, estos tres valores de laboratorio se encontraron que podían servir para el diagnóstico de COVID o apoyar bastante hacia el diagnóstico. La LDH, sí, una proteína eh, se reactiva y también la linfopenia. Ujú. Vamos acá. Y también nos pareció muy relevante en ese momento registrar qué tratamientos recibieron, ¿no? Porque, porque aún estábamos, es un poco, bueno, los datos fueron recopilados justo al inicio de la pandemia, donde no sabíamos qué herramientas teníamos y lo que se estaba intentando era la cloroquina. Ya, entonces, de todos los pacientes, alrededor solamente 4 no recibieron esquemas a base de cloroquina. Sí, los pacientes tanto de terapia intensiva como fuera de terapia intensiva eh, recibieron básicamente cloroquina más algún otro antibiótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ceftriaxona, acitromicina, esquemas grandes, esquemas que incluían piperacilina, tazobactam, acitromicina más amoxicilina y sí encontramos también, ¿no?, que había casos en especial en pacientes en terapia intensiva, que había sobreinfecciones bacterianas por bacterias propias del medio hospitalario, ¿no? Entonces, pero básicamente la mayoría de los pacientes, casi en su totalidad, en un inicio, todos recibieron
valores de esquemas que presentaban cloroquina como uno de los agentes básicos del tratamiento. Y era lo que se estaba utilizando en todo el mundo en ese momento. Estaba ya empezando a salir algo de evidencia que en realidad no funcionaba de ninguna manera. Sin embargo, todavía estábamos en un momento inicial y fue con lo que se trató estos pacientes. Entonces, ¿cómo conformamos este artículo? Logramos poner y describir qué es lo que pasó con el hospital, cómo cambió, cómo se volvió a un hospital puramente COVID. Describimos qué es lo que estaba pasando con los pacientes. Analizamos también un poco de esta herramienta de la tomografía asistida por inteligencia artificial para el uso de diagnóstico. Y nos quedaba un factor más que nos pareció muy relevante hacer el análisis. El problema fue que hubieron en un inicio hubo todo esto de la escasez de las mascarillas, ¿sí? El sistema, todo el sector salud no estaba listo para afrontar esto de la escasez de mascarillas. Habían algunas declaraciones que mencionaban que eh, faltaban equipo de protección personal y también hubieron declaraciones en contra que están citadas en este artículo, en las que se mencionaba que los médicos quieren disfrazarse de astronautas uh, porque estaban solicitando que se tenga una apropiada eh, protección personal, equipo de protección personal. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver en dónde vive el personal que trabaja en el Hospital Quito Sur. ¿Sí? Todo en forma muy general para preservar el anonimato. Sí, la dirección estaba a nivel de barrio, de sector, de tal manera que sea imposible identificar propiamente en dónde está cada persona, ni quién es cada persona. Y encontramos que había gente que labora en el hospital IES Quito Sur, que se encontraban en los límites de otras provincias, por ejemplo, Cotopaxi, sitios donde termina ya la zona, ah, o sea, sitios bastante alejados, más de 20 kilómetros, sí, y también en la región de Imbabura, ¿ya? Entonces, estas distancias eran casi también entre, sí, estos son los rangos, ¿no? Los rangos más cercanos. Aquí está a 5 kilómetros, esto indica alrededor de 10 kilómetros, esto 15 kilómetros. Y si continuamos de aquí para acá, entonces estos puntos de acá están más o menos a 100, 105, 120 kilómetros aproximadamente. eh, Aproximadamente, sí, alrededor de 100 kilómetros como distancia más lejana. Y en el área, también calculamos en el área cuántas personas podrían vivir. Y estaban alrededor de 2 millones de habitantes. En el área en la cual se encuentran el personal de salud. ¿Ya? Entonces, la idea de demostrar con esto es que en el contexto de una pandemia es estrictamente necesario que el personal de salud tenga y esté en todo momento con el equipo de protección personal. Y que esto tiene que ser una prioridad de la parte administrativa, ministerio y gobierno, que el personal de salud esté completamente protegido, porque cualquier caso que se produzca de una infección a nivel hospitalario podría ocasionar una diseminación aún mayor de la enfermedad. ¿Sí? Entonces es fundamental y tratamos de que ese sea uno de los puntos principales de este artículo, recalcar que es algo fundamental que la parte administrativa brinde la protección, equipo de protección personal a todo el equipo de salud. ¿Sí? Por todas las circunstancias que ya les he comentado. Eso.
Entonces, básicamente eso tratamos de hacer. En realidad tratamos de abarcar muchos parámetros, muchos aspectos para lograr describir cómo fue el brote, todas las circunstancias, qué fue lo que tuvo que soportar, que sufrir este hospital para cambiarse y las estrategias hasta cierto punto eh, que tuvieron a la mano, la utilización de herramientas que hubo a la mano para tratar de darle la mejor atención posible. Ujú. Entonces, sí, quiero agradecer a todas las universidades que nos ayudaron. Estuvo la Universidad de Kansas, la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Universidad Central también, todo el personal del IES y en especial el personal del IES Quito Sur, que siempre nos estuvo apoyando con toda la organización de este estudio. Creo que eso, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y muy agradecido.